Muy buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio saludarles desde las oficinas centrales de nuestra asociación de Sinaloa. Saben, el día de esta mañana nos ha notificado una noticia triste. Nuestro hermano Rubí Corzo ha pasado al descanso esta madrugada. Queremos invitar a cada uno de los hermanos que nos escuchan para orar por la familia de nuestro hermano Rubí Corzo. Oremos por él. Padre Celestial, te damos gracias porque en cada momento tú nos cuidas y provees lo necesario para que tus hijos siempre estemos en tus caminos. Oramos especialmente en esta mañana por la familia de nuestro hermano Rubí Corzo. Donde quiera que estén, Señor, tu paz, tu consuelo y la bendita esperanza en el pronto regreso de Jesús arda en sus corazones. Acompáñanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos de iglesia, nos sentimos muy contentos porque hoy el Señor nos ha permitido a través de su santa palabra dar motivación a su iglesia. ¿Saben? Regularmente cada sábado en la iglesia donde me toque predicar, acostumbro a dar un regalito de feliz sábado y esta mañana no será la excepción. Me preguntaba qué podría regalarles yo desde aquí. No los puedo ver, quizá no puedo estar con cada uno de ustedes, pero sí puedo enviarles un regalo y este es el regalo para ustedes. El Dios de la provisión, compártalo con todos sus amigos y sus contactos, porque Dios ha prometido que su pueblo no tendrá escasez. Dios te bendiga. ¿Saben? Cierta ocasión, mientras servíamos en el estado de Chihuahua, vinimos de vacaciones a visitar a la familia acá a Sinaloa. Convivimos con ella, los días pasaron, como suele suceder, los días de vacaciones corren muy rápido. Llegó el momento de hacer las maletas para irnos y como muchas familias pastorales, pues nuestro carro era pequeño, recuerdo, un carrito modelo Tsuru. Y en ese momento recuerdo que a última hora nuestra suegra decidió acompañarnos, así que estábamos felices porque también nuestra suegra nos acompañaría de regreso a casa. Sin embargo, como suele pasar acá en Sinaloa, la gente es tan bondadosa que a veces acarrea muchos regalos, comida, etcétera, etcétera. Y fue el caso de la familia de nuestra suegra, sacó frijol, sacó maíz, sacaron pescado, sacaron queso, tortillas de acá. Y bueno, ya se imaginarán cómo iba el carro, lleno de tantas cosas ricas que se elaboran por acá. Cuando estábamos por salir, recuerdo que hicimos la oración y mi suegro dijo lo siguiente: se me hace que ese carro no va a llegar. Seguramente porque lo ha de haber visto muy apachurrado por el peso que traía y por tantas cosas que llevábamos. Sin embargo, en mi mente dije, si supiera mi suegro que este carro está bendito por Dios, que aún con solo el olor a gasolina llegaría. Decidimos partir. Salimos ya en la tarde. Al llegar a Mazatlán decidimos descansar. Muy de temprano nos dirigimos a la gasolinera para llenar el tanque de gasolina. Le sentí una leve falla al carro, pero recuerdo que no le tomamos importancia, así que nos pusimos a orar y seguimos avanzando. Llegamos a la ciudad de Parral, Chihuahua, a nuestro destino, ya oscureciendo. Llegamos cansados y bueno, había que dormir. La mañana siguiente estaba contento porque antes de salir de Sinaloa, recuerdo que llevaba justamente el dinero exacto para llegar. No contábamos con un presupuesto en caso de alguna descompostura del carro. Gracias a Dios llegamos, aunque fuera el anochecer, pero ya estábamos en casa. En la mañana siguiente, pues, nos dirigimos a alistar ciertas cosas en casa. A mediodía me alisté, fui a encender el auto para ir por las compras de esa semana, la provisión. Sin embargo, el auto no encendió. Hice todos los intentos para que el auto pudiera arrancar, pero fue imposible.
Así que llamé al mecánico de confianza. El mecánico llegó, revisó el auto, estuvo un tiempo, aproximadamente 2 horas, y me llamó y me dijo lo siguiente: oiga, ¿cuándo fue la última vez que usted condujo este carro? Y yo le dije, bueno, el día de ayer llegamos ya por la noche de vacaciones, viajamos cerca de 15 horas para llegar aquí. Recuerdo que el mecánico me dijo, no le creo. ¿Sabe algo? He detectado algo en su carro que en realidad no le creo que usted haya manejado 15 horas, porque su auto trae desconectada la bomba de la gasolina que alimenta el motor. Mi respuesta fue sencilla, pues yo creo que Dios venía empujando mi carro, porque yo venía viajando tanto tiempo que esto es solamente un milagro de Dios. Así que vamos a probar que Dios realmente existe, le dije al mecánico. Revise el tanque de la gasolina. Efectivamente, queridos amigos y hermanos de iglesia, el tanque de gasolina de ese auto venía completamente lleno. Dios nos permitió viajar cerca de 15 horas sin usar una sola gota de gasolina. ¿Saben? Ese día comprendimos como familia que Dios está al control de nuestras vidas y que se fija y provee hasta los detalles más pequeños que nos pueden suceder. A lo largo de la Biblia encontramos a ese Dios que todo lo provee, ese Dios que está al pendiente de cada uno de las familias de su pueblo, de cada uno de sus hijos. A lo largo de la Biblia encontramos Dios proveyendo de pieles para cubrir la vergüenza y la desnudez de Adán y de Eva. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar, encontramos también a Dios proveyendo el cordero para el sacrificio. También encontramos a Jacob cuando se sentía solo, cuando se sentía inmerecedor del favor divino, aun cuando estaba lejos del hogar, aun cuando él no tenía a nadie a quien recurrir. Dios se le mostró en un sueño y le dijo, hey Jacob, yo estoy contigo y no te dejaré hasta que haya cumplido mi propósito en ti. Ese es nuestro Dios, queridos hermanos, que prevé todo lo necesario para su pueblo. Dios está con nosotros aún en medio de esta crisis. Dios hará provisión. Quiero invitarte, así como estamos, a inclinar las cabezas para pedir la bendición de Dios al abrir su palabra. Oremos. Querido Dios, en esta mañana que abriremos tu palabra, te pedimos permiso. Ayúdanos para conocerte realmente como tú eres. Realmente el Dios de la provisión eres tú. Ayúdanos a verte y a confiar en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana habremos de estudiar dos expresiones que aparecen en el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo 26, que nos describen a ese Dios que da toda provisión. Deuteronomio, por otro lado, queridos hermanos, quiero mencionar un poquito acerca de este libro. Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco, de los libros que escribió Moisés. Deuteronomio significa repetición de la ley, porque lo que dijo en Génesis, lo que aparece en Éxodo, Levíticos y parte de Números, vuelve a aparecer en Deuteronomio. De hecho, algunos teólogos han dicho o creen que si se perdiera la Biblia con solamente tener el libro de Deuteronomio, encontraríamos un mensaje completo del Evangelio. ¿Sabes? Aunque Dios tiene algo especial que decirnos, hace hincapié en el capítulo 26 por recordarnos quién es Él y qué es lo que Él ha hecho y lo que está haciendo y lo que Él hará por su pueblo. Aunque es un pasaje, Deuteronomio 26, aunque es un pasaje que nos recuerda el propósito del diezmo, que es reconocerlo a Él como el único Dios, y que el ofrendar es una expresión de adoración como un tributo al único que es digno. Esta mañana estudiaremos Deuteronomio 26 bajo otro enfoque, como el Dios de la provisión. Dios le habla a un pueblo que estaba por entrar a la tierra prometida. Nótese que
no era la misma generación que había salido de Egipto. El pueblo de Israel, liberado de Egipto, constantemente quebrantaba el pacto, pues se iba tras otros dioses. Si no, basta recordar un poco la historia de Moisés cuando él bajaba del monte con las tablas de la ley. El pueblo ya estaba adorando un becerro de oro. El pueblo de Israel, liberado de Egipto, tenía tanta influencia a través de los dioses paganos, las costumbres, que constantemente se apartaba de Dios. Por otro lado, los egipcios, amigos, hermanos de iglesia, tenían cada tipo de dioses. Eran politeístas, tenían dioses para el sol, para la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Ellos atribuían los favores dados por Dios a esas divinidades falsas o bien dioses falsos. Sin embargo, quiero invitarte a abrir la palabra de Dios. Ahora sí, vayamos a Deuteronomio capítulo 26, versículos 1 en adelante. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Nótese algo muy importante. A lo largo del capítulo de Deuteronomio 26 aparece la expresión Jehová tu Dios. Es la primera expresión que vamos a estudiar esta mañana y en la cual vamos a meditar por qué Dios a través de Moisés repite esa expresión. Jehová tu Dios aparece en este capítulo cerca de 19 veces. Y en el Pentateuco, es decir, en los 5 libros de Moisés, la expresión o el concepto de Jehová tu Dios aparece más de 1000 ocasiones. Sin lugar a duda, esto quiere decirnos algo, queridos hermanos. Y sabes, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué por qué Moisés escribió tantas veces Jehová tu Dios? La respuesta es fácil. Dios quería dar un mensaje especial al pueblo de Israel y también a ti y también a mí. Dios tenía un mensaje especial, un recordatorio especial de parte de Dios. Y es que Dios quería enseñar a su pueblo que ellos entrarían a la tierra prometida no por los dioses amorreos, no por la eficacia de los dioses cananeos o los dioses egipcios, sino porque Jehová era el único Dios verdadero y que era por él, no tan solo por el buen trabajo del pueblo o no tan solo porque ellos tenían aptitudes muy buenas, sobresalientes, no por el trabajo del pueblo de Israel, no, queridos hermanos, era porque Dios, Jehová su Dios, era el único merecedor de ese crédito. Estaban por entrar a la tierra prometida y Dios le dice: hey, no son los dioses amorreos, no son tus capacidades, es porque yo quise cumplir mi pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios le vuelve a decir: mira, cuando tomes primicias, cuando tú coseches, tomarás primicias. ¿Y sabes por qué? Porque las primicias o el tipo de ofrenda que se daba en algunos momentos el pueblo de Israel, Dios quería enseñarle que ellos tendrían alimento, porque también Jehová su Dios era el proveedor. No era porque trataban muy bien la tierra, no era porque eran unos excelentes agrónomos, no era porque ellos tenían capacidad para cosechar, era porque Dios era bueno con ellos y porque Él había prometido estar con cada uno de sus hijos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob,
era y es el único Dios verdadero. Tendrían alimento, no les faltaría absolutamente nada porque Dios estaría con ellos, porque Dios es fiel a su pacto. Sigamos leyendo. Hay otra expresión, pero antes de ello me gustaría enfocarnos en el versículo 5. Entonces dice la Escritura: hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Queridos amigos, esta es una confesión que tenía que hacer el adorador. Todo miembro, toda persona que era parte del pueblo de Israel tenía que reconocer con humildad que era Dios el que los condujo, que era Dios el que proveía. Eso me recuerda un poco a la parábola que Jesús habló en Lucas 18, la parábola del fariseo y también del publicano. Dice la Escritura que dos hombres fueron al templo a orar, y uno de ellos, el fariseo, oraba y le decía al Señor: Señor, te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, porque no soy como este publicano, porque no soy como aquellos hipócritas, no soy como aquellos. Te doy el diezmo de todo lo que gano. Pero aquel fariseo, sintiéndose indigno, se golpeaba el pecho, dice la Escritura, diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dijo: ese hombre descendió perdonado. El adorador debe reconocer con humildad que es Dios quien provee, que es Dios, y gracias solamente a Él que podemos estar con vida, con salud y también con prosperidad. Por eso Dios quería recordarle esas partes al pueblo de Israel. La segunda expresión en la cual tú y yo vamos a meditar esta mañana, y te quiero invitar a tener ahí tu Biblia en Deuteronomio capítulo 26, versos 6 al 8, dice así: los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Sabes, queridos hermanos, amigo de iglesia que está sintonizando esta transmisión, Dios aún oye a su pueblo y Dios tiene respuesta para él. La expresión con mano fuerte aparece en la Biblia como un símbolo de poder. La mano derecha es la mano que sostiene a su pueblo. La mano derecha aparece en Salmos como un símbolo de protección divina. La mano derecha en la Escritura representa un símbolo de la presencia de Dios. También representa un símbolo de salvación. La mano derecha dada por Dios a su pueblo es un símbolo de victoria. La condición del pueblo fue difícil. Sin embargo, encontramos que la Escritura declara que Dios siempre estuvo al cuidado de él. La Escritura declara que mientras el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, sus vestidos no envejecieron. ¿Cuál sería esa marca tan especial que el pueblo de Israel usaba? Era una marca sencilla. Eran vestidos sencillos, pero la Escritura dice que no envejecieron. También declara la Escritura que su calzado nunca se desgastó. Imagínate tener un solo vestido y un solo par de zapatos. Dios les dio a comer el maná del cielo. Qué privilegio haber tomado ese alimento. No pasaron escasez, no tuvieron hambre. Dios proveyó también agua de la roca. La peña de Oreb representa a Cristo, la roca que ha fundado esta iglesia, queridos hermanos. La serpiente de bronce provista de Dios permitió sobrevivir al pueblo de Israel a la picadura de serpientes venenosas.
Encontramos también en la escritura bíblica que esa serpiente, ese símbolo de la serpiente levantada de bronce, representa a Jesús, quien un día sería levantado. Por eso en Juan capítulo 3 encontramos, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dios ha hecho provisión para su pueblo, no solamente cuando hay frío, cuando hay calor, la columna de fuego, la nube de día. Dios ha prometido estar con su pueblo hoy más que nunca. Tenemos que reconocer que Dios cuida de cada uno de nosotros. Cristo Jesús es la más grande provisión hecha por Dios en favor de nosotros y está expresada en la cruz del Calvario. Déjame decirte que ese es tu Dios. Ese es el Dios en el cual yo creo. Ese es el Dios que nos sostiene con su mano derecha. Es el Dios que anda en medio de los 7 candeleros. Elena de White dice una declaración muy buena que quiero compartir en esta mañana contigo. Cuando la iglesia era atacada, ella dijo: el Señor ama a su iglesia. Y escribió con toda ternura: la iglesia de Cristo, por debilitada o por defectuosa que ésta sea, es el único objeto en la tierra al cual Dios otorga su suprema consideración. Dios está al pendiente de su iglesia. Dios está al pendiente de cada uno de sus hijos. El que está sentado en la diestra del Padre está con nosotros también. En esta contingencia, queridos hermanos, querida iglesia, cuando hay incertidumbre, ¿por qué más va a pasar? ¿Cuándo va a terminar? Cuando muchos hermanos de iglesia, cuando muchas personas han perdido su empleo, cuando aparentemente no sabemos qué va a pasar, qué va a ocurrir, no tengas miedo. Dios nos recuerda en Deuteronomio 26 que Él es experto en hacer provisión para sus hijos. ¿Sabes? Yo no entendía muy bien la expresión con su mano derecha. Yo soy Jehová tu Dios, el que te sostiene con su mano derecha. No entendía muy bien esta expresión, pero sabes, una ocasión mientras vivíamos en Chihuahua, nos cambiamos de casa. Y estando allá en un pueblo, recuerdo que fui a conocer la casa, decidí ver todas las instalaciones y noté algo. En la parte trasera de esa casa había una cisterna aproximadamente de 3 metros cúbicos, es decir, medía 3 por 3, pero también medía 3 metros de profundidad. El problema era que tenía una apertura muy pequeña, donde una persona adulta no entraría, pero sí entraría un niño o un pequeño de aproximadamente de 0 a 10 años. Recuerdo que le dije a mi esposa: mira, la cisterna está llena de agua, hay que cuidar que los niños no jueguen en esa parte, porque si alguno de ellos cae, con dolor en mi corazón te digo, no podremos rescatarlo. Yo no quepo, no tenemos una escalera para descender a ella, hay que tapar esa parte. Y entonces tapamos ahí como pudimos, pero ustedes saben cómo son los niños, juegan y a veces descuidan, quitan todo. Y efectivamente un día en la mañana me decidí a limpiar esa casa. Mientras andaba al frente de la casa, nuestro hijo mayor salió a jugar. Y cuando menos pensamos, escuché un grito decir: ¡papá! Mientras yo estaba limpiando, recordé la parte de peligro que representaba para nosotros. Tiré lo que tenía, salí corriendo y efectivamente allí estaba mi niño. Tan solamente tenía 2 dedos sujetados al borde de esa cisterna. Queridos hermanos, yo lo tomé en los brazos, salí corriendo. A veces quería darle una nalgada para regañarlo y corregirlo, pero por otro lado, entendí que la mano de Dios está siempre con sus hijos. Ese sábado pude ir a la iglesia con mis hijos, con mi esposa, a adorar a Dios, a reconocerlo, porque Él es el único que merece reconocimiento. ¿Sabes?
Queridos hermanos y amigos de iglesia que nos ven a través de las redes sociales, nosotros que estamos acercándonos a esa tierra prometida que Dios ha anunciado y ha prometido a su pueblo, debemos confiar hoy más que nunca en la provisión de nuestro Dios. Por lo tanto, esta mañana quiero invitarte a reconocerle como tal y también adorarle, porque Dios cuida de su pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, que te tomo con la mano derecha. Que el Señor te bendiga. Queridos amigos, hermanos de iglesia, todos aquellos que nos ven a través de esta transmisión, quiero decirte que Dios ha prometido estar en medio de esta crisis con todos sus hijos. Ha prometido proveer lo necesario y no solamente hablar de alimentos. Ha prometido estar en medio del dolor, en medio de la crisis, y ha prometido cuidarnos de ello. Recuerdo cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas, él se estaba hundiendo y dijo la expresión: Señor, sálvame. Amigos de iglesia, cuando nuestra vista se pierde de Jesús, podemos hundirnos. Es momento también de volver a Jesús y decirle: Señor, sálvame. Y esa mano derecha que asió a Pedro y lo liberó de la muerte, también será la misma mano derecha aquella que habrá de salvarnos y que habrá de conducirnos a la patria celestial. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de oportunidades, porque nos ofreces salvación en Cristo Jesús, porque aun cuando estábamos perdidos, nos diste la más grande provisión que una persona, que el ser humano podía llegar a tener. Gracias por la provisión de tu Hijo. Y gracias aún más, porque a pesar de que toda esta crisis está afectando el mundo, sabemos y reconocemos que tú estarás con tu pueblo y nos librarás de toda situación angustiosa, porque tú estarás con nosotros y tu mano fuerte nos habrá de conducir a la patria celestial. Quédate con cada una de las familias que han perdido su empleo, que tienen necesidad, Señor. Y a nosotros, a tu pueblo, ayúdanos para compartir las bendiciones y honrarte y reconocerte como el único proveedor, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros y cumplirá también su propósito en nuestra vida. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.